Hola a todos y bienvenidos. En este video hablaremos de Vandergurad y de las posibles direcciones que puede tomar la trama de Knights of the Zodiac si continúan produciendo más películas. ¿Que sí creo que harán más? Bueno, la verdad es que hay varios puntos que se tienen que considerar cuando hablamos del negocio de Hollywood y que en la actualidad va más allá del box office. Tocaré eso en otro video. Bien, me di cuenta que pese a todas las quejas que la película no tiene nada que ver con el manga o el anime, en realidad sí tuvieron atención al detalle en bastantes cosas. Hay varias similitudes. Y bueno, les advierto que de aquí en adelante hay muchos spoilers. Como ya mencioné en el video de Easter eggs, la trama de la película principalmente se basa en la historia que presenta la serie Knights of the Zodiac, que inicialmente fue lanzada en Netflix, pero después de 2 temporadas ahora sigue en Crunchyroll. Si soy honesta, esta serie no es mala, se basó directo del manga e incluso realizó algunas correcciones de la trama del anime. Por ejemplo, en la serie se muestra que Yoga es entrenado directamente por Camus, como en el manga. Incluso la recomendaría porque las 12 casas estuvo muy buena. Pero lastimosamente hubo un tremendo cambio que hicieron en esta serie que para mí es imperdonable porque se metieron con mi personaje favorito, Sean. ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. Incluso Kurumada no estaba feliz con esto y lo dijo públicamente en su momento. Pero cada quien es libre de tener su propia opinión. Hay fans que estuvieron conformes con este cambio, por ejemplo. Pero bueno, hablemos de Vandergurad. Los que conocemos el anime sabemos que este personaje no existe para nada en la historia original. Es decir, es un personaje nuevo que justamente surge de la serie que ya mencioné, que fue lanzada en Netflix el 2019. Un dato interesante sobre esta serie es que en la descripción de IMDb nos dice que es un remake de Los Caballeros del Zodiaco. Esta serie comienza su producción en el año 2016 y ese mismo año se anuncia la producción de la película live action. Entonces creo que vieron más fácil utilizar la misma historia para ambas producciones. Sin embargo, en la película hay diferencias fundamentales en la historia de Gurad. Vayamos por partes. Vandergurad estuvo presente al momento en que un moribundo Aioros entrega a la bebé Athena a Alman o Mitsumasa Kido para que la cuide y también se quedan con la armadura dorada y empiezan a investigar más sobre su origen. ¿Cuál es la mayor diferencia? En Netflix, Gurad es el amigo de Mitsumasa. En la película, Gurad es la esposa de Alman. La película solamente nos cuenta por medio de Alman, que narra la historia de cómo encontró a Siena. Sin embargo, en Netflix se profundiza un poco más esta historia, porque Aioros le comparte a Gurad y a Mitsumasa Kido una visión donde les muestra que cada cientos de años hay una guerra entre los dioses. Hades y Poseidón planean asesinar a la diosa Athena para apoderarse de la tierra, y esto genera que los amigos empiecen a investigar más sobre esta situación. En el live action, Gurad y Alman criaron a Siena como su propia hija, pero de niña no podía controlar las explosiones del cosmo de Athena, y en uno de sus episodios Gurad fue herida y perdió los brazos. Al encontrarse al borde de la muerte, Alman Kido utiliza la armadura dorada para salvarla, y desde ahí Gurad necesita personas con cosmo para poder sobrevivir, por eso busca a los niños. Este es el breaking point o punto de quiebre para este personaje en la película, porque el accidente no solo le afectó físicamente, sino mentalmente, porque piensa que Siena, al ser una diosa, será un peligro para la humanidad en vez de ser la salvadora, y llega a la conclusión que Athena debe ser eliminada. Por esa razón, Alman y Siena huyen dejando a todos los niños en poder de ella, y empieza a utilizarlos realizando transfusiones de su sangre cósmica, mientras que en Netflix, Vander y Mitsumasa Kido trabajaban como inteligencia para el gobierno, reuniendo información. De esa forma se enteraron de la existencia de los dioses, de los caballeros y del santuario. También se enteran del conflicto que se creó por el nacimiento de Athena bajo la profecía oscura. Es por esa razón que se encontraban en la isla justamente cuando Aioros se enfrenta a Shura, porque el problema del santuario estaba avanzando al mundo real. Al enterarse de la existencia del santuario, Gurad culpaba a Saori de que se hayan dividido entre los leales o Raiwans, es decir, los leales a Athena y los leales al patriarca. Por eso la ve como una diosa del conflicto destinada a destruir la humanidad. Si bien en la historia de Netflix se profundiza más, pienso que hay una conexión emocional directa con Gurad de live action
porque Siena era como su hija y Alman su esposo. Por esa razón, la decisión final que toma es muy fuerte, porque Gurad cree que si se le permite a Siena convertirse en Athena, será la destrucción del mundo, porque ha visto de primera mano cómo funciona su poder sin control, y es justamente por esta conexión emocional que Al-Mankido muere, para demostrarle que él sí cree que Siena podrá salvar al mundo. Esta situación genera una duda en Gurad, y es justamente por el sacrificio de Alman y al mismo tiempo también ver a Siena en un gran sufrimiento y cambia de opinión y quiere salvarla, a tal punto de que se enfrenta con el Fénix. En cambio, el Gurad de Netflix no, pese a que Mitsumasa le dice a Gurad que criaron a Siena como si fuera su hija, y Gurad lo confirma en la serie, nunca demuestra ningún tipo de cariño hacia Saori, porque mientras estudiaban las propiedades de la armadura, la historia de los caballeros, a Gurad no le gustó lo que descubre sobre el comportamiento irresponsable de los dioses y su influencia sobre la raza humana, y esto lo asusta. Por eso para Gurad los dioses son peligrosos y quiere acabar con el mundo, y esto incluye a Saori. Entonces se convenció que con la tecnología que poseía, él solo podía enfrentarse a los dioses y ganarles. Quería quedarse con todo el poder. Y es así que Gurad empieza a utilizar la tecnología de la armadura de oro para crear su propio ejército. Es decir, cambia de actitud porque ha sido corrompido con el poder que cree poseer gracias a la armadura de oro. En ambos casos, debido al uso de la tecnología de la armadura de Sagitario, Gurad crea su ejército de guerreros negros con armaduras mejoradas lo suficientemente fuertes para enfrentarse a cualquier dios. Y en las armaduras de los caballeros negros de Netflix incluso tienen el poder para absorber el cosmo de cualquiera de sus contrincantes. La historia de Gurad claramente fue creada para tratar de actualizar, entre comillas, a los caballeros del zodiaco e introducirlos al siglo XXI, donde los caballeros deben enfrentarse a guerreros con armaduras creadas por una alta tecnología y que tienen un gran armamento que ellos están prohibidos de usar. Al fin y al cabo, su cosmos es superior y eso también queda demostrado en ambos casos. Básicamente, Gurad es el antagonista terrenal, por así decirlo, el primer obstáculo al cual se deben enfrentar los caballeros de Athena. En el anime hubieron varias etapas que se fueron pasando mientras se iba descubriendo de poco en poco cuál era en realidad el propósito o la razón de existir de los caballeros de bronce. Entonces fue dándose etapa por etapa. Primero fue el torneo galáctico, donde conocimos a todos los caballeros de bronce. Después vino la historia de los caballeros negros al mando de Ikki. Después tenemos el enfrentamiento con los caballeros de plata. Después tenemos las 12 casas, donde tuvieron que enfrentarse a los 12 caballeros de oro. Entonces, de igual forma, pienso que están tratando de establecer estas etapas en la película. Ahora bien, es el momento de teorizar cómo puede ir la historia de aquí en adelante. Pienso que tenemos 3 caminos. Tenemos el camino del anime, el camino de Netflix y un camino donde tenemos una historia completamente nueva. Veamos cada opción. Si bien en el anime no existe la historia de Vandergurad, sí tenemos la historia de los Caballeros Negros. Y este storyline comienza justamente cuando Ikki se roba la armadura dorada de Sagitario, dando por finalizado el arco del torneo galáctico. Y en la película vimos a Nero llevarse la armadura, entonces podría irse por ese lado. Nero podría convertirse en el jefe de los Caballeros Negros y continuar con el trabajo que Gurad estaba realizando para deshacerse de Athena. Es decir, Nero sería el antagonista en la siguiente entrega. Al fin y al cabo me parece que le dieron muchas de las actitudes, forma de razonamiento, en sí básicamente de la narrativa del Gurad de Netflix, por su odio hacia los dioses. Y esto terminaría en un cambio de actitud de Nero cuando se vuelva a encontrar con su hermano Shon, como pasó con Shon e Ikki en el anime. Pero ¿cómo se introduciría a los otros caballeros de bronce? En el anime vimos que Shiryu, Yoga y Shon fueron entrenados en lugares alejados y recónditos. Podría ser que todo este tiempo sus maestros los protegieron para que no sean ubicados por Gurad o Nero, y al sentir que el cosmo de Athena despertó, sean enviados a encontrarla en vez de que ella y Seiya los busquen. Esta situación en especial me parece que sería muy factible para el personaje del maestro Doko y de su discípulo Shiryu. Por cierto,
Vi que muchas personas se quejaron del uso de nombre Nero para Ikki, pero eso no es todo, también cambiaron los nombres de los otros caballeros. Shiryu es conocido como Long, Yoga como Magnus y Sean es solo Sean, nada más. A Yoros le dicen Ayolos. Bueno, sinceramente espero que no usen esos nombres, la verdad, especialmente el de Shiryu, porque Long, no sé si solamente es Long porque tiene cabello largo, pero ese sí me parece que no da. Tampoco soy muy fan del nombre que le asignaron a Yoga, pero bueno, veremos cómo va la cosa si es que se continúa la película. Respecto a Yoros, vi a algunos fans latinos de la misma forma utilizar Ayolos. Así que si este es un cambio que fue realizado en el anime o tal vez en la traducción al español y en el manga en realidad es Ayolos, si tú sabes esto, por favor déjamelo saber en los comentarios. Ahora veamos cómo podría continuar la historia si se va por el lado de Netflix. Como ya comenté, la historia de Gurat en Netflix tiene un arco más largo y no termina cuando Ikki se lleva la armadura. Este podría ser el caso porque, como sabemos, en la película Gurat sigue viva. Gurat podría continuar con su obsesión contra los dioses y más aún al continuar su investigación y enterarse de la existencia del santuario. En la serie de Netflix, según Mitsumasa Kido, estaba a punto de darse una batalla entre el santuario y las fuerzas de Gurat. Por esa razón, Allman decide reunir personas con Cosmo para que sean los nuevos caballeros que protejan a Athena y puedan detener esta tierra, porque el destino del mundo estaba en juego. Allman creía que si se daba esta guerra entre Gurat y el santuario, iban a destruir el mundo. Y en este caso, ¿cómo sería la introducción de los caballeros de Athena? De igual forma, siguiendo el arco de Netflix, ya que en esta versión, aún con Gurat presente, hubo un torneo galáctico, pero en este caso es planeado por Mitsumasa y solo pueden participar con invitación. Es un evento sumamente privado y secreto, no existe una audiencia, no lo ve el público, ¿no? Como en el anime, y es ahí donde nos presentan al resto de los caballeros. Y finalmente, un nuevo camino. La película podría tomar un rumbo completamente nuevo. Al fin y al cabo, Gurat parecería haber cambiado de opinión respecto a Siena y ahora tendría que apoyar a su hija. Así como lo hizo Allman, podría optarse por un arco para redimir este personaje. Y podría ser que a través de ella encuentren a los otros caballeros, porque como sabemos, Allman y Siena los abandonaron, ¿no? Los dejan atrás. Y esto es algo interesante porque los que conocemos la historia sabemos que si bien Mitsumasa Kido tenía buenas intenciones al encontrar a los huérfanos y llevarlos a su fundación para que se conviertan en caballeros desde muy niños, sus prácticas no fueron de las mejores. Por ejemplo, al saber de su muerte, Seiya se alegra porque indica que le trajo mucho sufrimiento a él y a sus amigos, y bueno, también sabemos cómo Tatsumi maltrataba a Ikki. En Netflix parecería que quisieron lavar las manos de Mitsumasa porque él nunca se lleva a los niños huérfanos, cada uno encuentra a sus respectivos maestros por azares del destino y se convierten en caballeros. En esta opción, de igual forma, Nero podría ser el antagonista de la historia, ¿no? Como ya mencioné, podría seguir el mismo arco de los Caballeros Negros y como ya dije, porque me parece que existen bastantes similitudes entre su personaje y el de Vander Gurat de Netflix, ¿no? Entonces, basándonos en esto, Nero podría continuar con el trabajo de Gurat. Pienso que esta última opción podría ser la que tenga mayores probabilidades de ocurrir, ya que por el momento la historia que se nos ha presentado en la película es como si hubieran utilizado partes del anime y de Netflix tratando de crear algo nuevo con variantes, pero que tengan elementos que puedan ser reconocidos tanto por los fans antiguos de la saga como también puede ser los nuevos fans que haya generado la serie de Netflix, y ese es el camino más lógico que pueden seguir. También pienso que cualquiera que sea el rumbo que tome la historia, sí van a introducir la profecía oscura con la cual nace Athena en la versión de Netflix. Pero dime tú, ¿qué piensas? ¿Cuál crees que sería el camino que tomaría la película si es que tiene una secuela? Déjamelo saber en los comentarios y no te olvides suscribirte para ver futuros videos. ¡Hasta la próxima!